Es un estudioso del tema, ha trabajado directamente en ese tema, participó del proceso de dolarización de Ecuador y tiene la generosidad de atendernos. Walter, un saludo muy cordial desde Argentina. Muchas gracias por tenerme. No, al contrario, vamos a ver. Uno de los candidatos ha impuesto eso diciendo que la dolarización es la solución a nuestros inconvenientes, a una inflación galopante y que incluso más hay que cerrar, no utilizar por completo el Banco Central. ¿Ve usted esa posibilidad en un país como la Argentina con el tamaño de su economía? Bueno, yo sí veo la posibilidad. De hecho, los antecedentes para que el Ecuador haya dolarizado es que Argentina estaba con la convertibilidad. Eso puso en la agenda en el Ecuador la convertibilidad y al final se decidió por dolarización. Una inflación como la que tiene la Argentina probablemente o se la atiende vía una dolarización o mediante un programa de shock muy duro. Y yo pienso que va a ser, como fue en el caso del Ecuador, más fácil para un gobierno democrático tomar la dolarización, hay que tomar medidas de shock muy duros, como hizo el Perú bajo Fujimori en su tiempo. Entonces, no, yo sí creo que es factible sin darme por experto de la economía argentina, obviamente. Yo sé que ustedes tuvieron asesoramiento en aquel momento de quienes trabajaron con la convertibilidad en la Argentina. ¿Por qué decidieron por la dolarización en lugar de la convertibilidad? Porque se pensó que era menos reversible. Había la posición de que con la convertibilidad era en un momento fácil decidir que, como ya había una moneda local, era fácil decidir que se cambiaba el tipo de cambio, el anclaje con el dólar y salir de la convertibilidad, como de hecho se dio en la Argentina. Y aquí la intención fue eliminar esa posibilidad y por lo tanto se optó por la dolarización. ¿Les provocó a ustedes una devaluación muy grande el hecho de pasar a esa moneda, el cambio de moneda? ¿Lo tuvieron que hacer un tipo de cambio muy alto? ¿Cómo era la economía ecuatoriana en ese momento? ¿Estaba con restricciones como es la de la Argentina? Cuénteme un poco el marco. Teníamos problemas, yo diría, más graves que los que tiene la Argentina hoy, pero algo distinto. Fue una crisis en que se cayó el precio del petróleo, hubo un importante fiscal, hubo problemas con la deuda externa y hubo quiebra de bancos. Entonces, la dolarización se tomó un tipo de cambio de mercado paralelo y tuvo que hacerse un mercado paralelo a un tipo de cambio relativamente fácil de convertir, porque hay un periodo en el cual convive la antigua moneda y el dólar. Entonces se lo hizo 25.000 sucres por dólar. Con eso los salarios y los precios internos de los servicios pasaron a tener niveles ridículamente bajos y lo que dio a un boom en las exportaciones ayudó al déficit fiscal porque los salarios del sector público bajaron significativamente, pero luego hubo un periodo más o menos prolongado en el cual subieron los sueldos y los precios de los servicios en el Ecuador. Yo no diría que era una inflación, porque no estaba causada por el exceso de circulantes, sino sencillamente que la economía tenía que adecuarse a ciertas realidades, que los salarios no podían ser tan bajos y que los que ganaban los que daban los servicios tampoco. Entonces, pero fue un proceso en el cual, de una profunda caída que tuvo la economía en el año 98-99, en esos 2 años, a partir del 2000 hubo una recuperación importante y la economía tuvo un periodo fuerte de crecimiento económico. Bueno, hubo sucesivos gobiernos desde la dolarización en Ecuador hasta nuestros días. ¿Alguno intentó salirse del patrón dólar? Bueno, Rafael Correa es un enemigo de la dolarización. Él estuvo en el poder 10 años. Sin embargo, él pensaba que si salía de la dolarización podía caerse su gobierno porque la dolarización fue muy aceptada por la población. Pero él sí tomó medidas o hizo un manejo económico contrario a un sistema dolarizado. O sea, él emitió ecuadólares. Hagamos una comparación. Con los problemas fiscales en la convertibilidad en la Argentina, se emitían letras de cambio, mucho se conoció como patacón, como una moneda paralela. Acá no se podía hacer una moneda paralela porque el Ecuador
pero lo que hizo fue emitir dólares virtuales y eso pues en principio no debe poderse hacer. Eso lo obligó a él a cerrar el comercio exterior, al pago de divisas al exterior, porque si no, esos dólares iban a ser una demanda de productos y servicios de afuera y no existían esos dólares. Y eso resultó en un aumento de la inflación local, no en niveles exagerados, pero ahora inflación en dólares, y ha hecho que la economía ecuatoriana haya perdido competitividad. O sea, en estos momentos el salario mínimo en el Ecuador es similar al de Chile, por ejemplo, los dos más altos entre los países miembros de la LADI, y nosotros no tenemos el nivel de complejidad económica que tiene Chile para justificar ese salario. Entonces es más difícil el crecimiento del empleo en el Ecuador por ese motivo, o de diversificar las exportaciones. O sea que la dolarización no impide que si viene un gobierno que esté en contra de ella, le haga daño, ¿no? Entonces esa es la situación que tenemos, y ahora que Correa tiene a algunos de sus seguidores para estas elecciones, tiene a presidente y vicepresidenta, candidatos que ganaron en la primera vuelta, ellos han estado planteando volver a una emisión de ecuadólares, lo que a las finales significaría una salida de la dolarización. Vamos a ver, menciona usted un par de puntos importantes, uno de ellos particularmente importante, porque la dolarización era mejor que la convertibilidad simplemente porque no se podía volver atrás, pero en un momento determinado Correa especuló con generar dólares virtuales. No entiendo bien exactamente qué es eso y cómo podrían generarse, o eran bitcoins. No, es sencillamente que el gobierno le entrega bonos al Banco Central, y el Banco Central los acredita y le entrega dólares a cambio de ello. Dólares los emite porque son virtuales. Entonces, de esa manera, el gobierno tiene dólares que no existen, ¿no? Dólares contables, con lo cual tiene que restringir la convertibilidad de los dólares reales. Tiene que de pronto, nuestros dólares reales, si eso se hubiera hecho en un volumen más grande del que se hizo, nuestros dólares reales hubieran pasado a ser una especie de fichas de casino, hubieran pasado a ser dólares locales que no servían en el exterior, una especie de moneda paralela, ¿no? Entonces, eso fue lo que él hizo. O sea que eso es lo que yo vería un problema en la Argentina con la dolarización, porque a pesar de las muchas diferencias que hay entre Argentina y el Ecuador, hemos tenido procesos muy similares. Y si eso sucedió en el Ecuador, eso pudiese pasar con un gobierno como el actual, con el cual Rafael Correa es muy próximo a Cristina Kirchner. Si hubiera pasado con un gobierno como el actual, regresa, a lo mejor harían lo mismo, ¿no? Entonces, la cuestión es que nosotros, por eso fue que, como entramos a una dolarización sin que el gobierno tenga control de la Asamblea o tenga una mayoría en la Asamblea, no hubo un cambio legal profundo, no se eliminó el Banco Central. Y yo pienso que la dolarización, si se da en Argentina, habría que eliminar el Banco Central, esencialmente para evitar ese problema, que de alguna manera sea imposible de que emita, que hay una emisión de dólares, en este caso serían dólares argentinos y no dólares estadounidenses. Walter, ¿cuál es el rol entonces del Banco Central hoy? Quiero llevarlo también a la cuestión del circulante en Ecuador. ¿El circulante es solamente dólares o todavía convive con algo de la vieja moneda? No, son solamente dólares, solamente dólares. El Banco Central hay una junta monetaria, y el Banco Central ejecuta lo que dice la junta monetaria, y la junta monetaria puede mover puede mover el encaje bancario. La junta monetaria en el Ecuador hay control de tasas de interés, se ponen topes en las tasas de interés, topes relativamente bajos. En estos momentos de tasas de interés elevadas en el mundo es una restricción, pero coloca tasas de interés. Y en general, y luego mantiene reservas monetarias porque monopoliza o canaliza todos los pagos que se hacen al exterior. Un banco no puede hacer
transacciones directamente afuera, sino que tiene que pasar por el Banco Central. Y entonces también en el Banco Central, tanto los bancos privados como los organismos públicos y las bancas públicas tienen sus cuentas, entonces tiene algo que llaman reservas monetarias, pero esas reservas monetarias internacionales realmente es el saldo de los depósitos de las cuentas de los distintos sectores económicos públicos y privados que tienen cuentas en el central. Walter, ¿cómo hicieron ustedes con el tema del señoreaje y eventualmente si tuvieron necesidad de recabar autorización por parte de los Estados Unidos? No, fuera de Estados Unidos no recabamos ninguna, no recabamos ningún permiso, lo hicimos unilateralmente. El asunto del señoreaje, bueno, sí se pierde el hecho de que al tener dólares, pues no estamos ganando intereses por tener un volumen de reservas más altas en el exterior, ¿no? Entonces pero eso no ha sido un tema que se ha discutido mucho localmente, se lo discutió cuando se entró como parte teórica, cuando se entró en la dolarización, cuando se iba a entrar a la dolarización, pero después no ha causado mayor discusión local. Durante ese periodo en que se cambió de la moneda local al dólar, en donde se desplomaron los salarios y demás, pero a la par se aumentaron las exportaciones y entraron más divisas, durante ese tiempo, ¿cómo se asistió a la gente? Porque yo me imagino que eso debe haber generado una cantidad de casos de caída en la pobreza de buena parte de la ciudadanía. Bueno, sí hubo preocupación, sí hubo como caída en los ingresos, los salarios eran muy bajos, pero sobre todo los productos transables resultaban caros. Había mucha confusión también, porque nuestro a nivel popular no estaba acostumbrado al dólar. O sea, nuestra economía estaba dolarizada como en la Argentina, de que gente de clase media para arriba se maneja en el dólar o puede tener cuentas en dólares. En el Ecuador, pues, gran parte de la población no las tenía y se complicaban la transferencia de los precios de sucres a dólares y tendía a haber redondeos hacia arriba. O sea, todo costaba, sí, todo terminaba costando inicialmente lo que pedían los vendedores pequeños, las pequeñas empresas o tiendas, eran valores muy altos, y porque no sabían cómo convertir de los sucres a los dólares, pero fue un periodo relativamente corto. Pero poco después, una vez que se convirtieron, ya existía la dolarización, si bien eran bajos los sueldos inicialmente, comenzaron a subir y luego el asunto era de que no sufrían con la inflación y la devaluación, porque cuando uno tiene inflación muy elevada, no puede tener un presupuesto, no sabe cuándo va a poder comprar el próximo mes, hay que gastar el dinero tan pronto se lo recibe o comprar dólares. Entonces, en ese sentido, el malestar que pudo tener la población duró poco. Ahora, en aquel entonces teníamos también la complicación de la quiebra de los bancos. Entonces, la gente también estaba perdiendo el dinero que tenía en los bancos. Fue complicado, y yo diría que esa preocupación de cómo recuperar el dinero en los bancos y cuánto el gobierno o las autoridades le devolvían sus depósitos, sobre todo los depósitos pequeños, preocupó a la población más de lo que era el tipo de cambio de haber recibido dólares más bajos, sueldos más bajos nominales en dólares. Mi última pregunta, y para no abusar de su tiempo, Walter, que sé que es usted una persona muy ocupada, ¿la dolarización terminó con la inflación en Ecuador y también con el déficit fiscal? Con la inflación, sí, no con el déficit fiscal. El déficit fiscal, al contrario, ha crecido. El tema es que en el Ecuador hay contratos colectivos en la administración pública, y contratos colectivos que son muy favorables a los trabajadores, pero que cuando teníamos moneda propia, los gobiernos no se preocupaban mucho, porque si subían los sueldos, pues la inflación terminaba bajándolos, o por último podían resolver el problema fiscal haciendo que el Banco Central les preste. Ahora, esto resulta que hoy en día los sueldos, la masa salarial del sector público crece todos los años, llueva, trueno, relampaguee. O sea, con que haya problema fiscal, aumenta el gasto público y hay que constantemente estar subiendo los impuestos. Entonces, al contrario,
No hemos resuelto el problema fiscal para nada, está ahí pertinente y hemos tenido que entrar en moratorias externas. Yo digo, suelo decir... Preocupado por eso, no sé si me causa gracia o me dan ganas de llorar, no sé cuál de las dos cosas. Walter, gracias por el tiempo y por ese testimonio. Muchas gracias. Un saludo muy cordial. Walter Spurrier, economista ecuatoriano, un hombre que participó del proceso de dolarización y nos ha dado pormenorizados detalles de cómo ha sido y de cómo es todavía este proceso. Seguimos informando.